La casa ya no te pertenece. Es hora de que la próxima generación tome las riendas. Por eso se la vendí a mi hijo mayor y a su esposa. Ella, con su tono frío, agregó que es su mano derecha, la que le da la casa. Y con eso, perdí a mi propio hijo. Se burló de mí como si fuera una anciana inútil. Y su esposa, imitando su ejemplo, me exigió que me fuera inmediatamente. Mientras observaba a mi hijo mayor, me dio la sensación de que había algo siniestro en su actitud. ¿Me estás escuchando?, me gritó mi nuera. Esta casa ya no es tuya. Empaca tus cosas, rápido, o mi padre se enojará aún más. Las palabras de mi hijo me dolieron profundamente, como si estuviera deseando que me fuera de mi propio hogar. ¿De verdad quiere tanto esta casa?, pensé. Bueno, haré realidad sus sueños. Está bien, me voy, tal como lo pediste, respondí con calma. Mi respuesta pareció sorprenderlos, y por un momento, todos se quedaron en silencio. Fui a recoger mis pertenencias, con el corazón pesado por la decepción. Pensé, puedes quedarte con la casa, pero nunca sabrás los problemas que te esperan. Un día serás tú quien se arrepienta. Mi nombre es Aria. Soy instructora de vestimenta de kimonos, un trabajo que descubrí cuando tenía 19 años. Gracias a un amigo que me presentó a una tienda de kimonos. Conocí a mi esposo Beckett a través de un amigo en común. Él era un diseñador de kimonos reconocido. Nos casamos cuando tenía 23 años y poco después tuvimos a nuestro primer hijo. 3 años después, llegó el segundo. Tras graduarnos de la universidad, nuestro segundo hijo consiguió trabajo en una empresa importante y se casó 5 años después. Sin embargo, nuestro hijo mayor no se casó hasta los 39 años, y todavía mostraba una actitud de pereza y autocomplacencia. Su esposa era la que sostenía la familia mientras él se quedaba en casa actuando como un amo de casa. Pensé que cuando los niños crecieran y se independizaran, finalmente mi esposo y yo podríamos disfrutar de algo de paz. Pero la vida no resultó como esperaba. Nuestra familia tuvo que enfrentar muchos problemas. ¿Quién te dijo que hicieras esto?, me preguntó mi esposo una mañana. Tú, tantas veces, le contesté, mientras él se quejaba de que quería café en la mañana en lugar de té verde. Intenté razonar con él, pero su enojo aumentó, sus arrebatos se volvían más frecuentes, y cada vez me sentía más atrapada, deseando poder expresar lo que realmente sentía. A menudo pensaba en irme, pero algo siempre me detenía. Cuando mi esposo perdió su trabajo, fui yo quien trabajó incansablemente para mantener a la familia, con mis ahorros. Fue entonces cuando construimos nuestra casa nueva. Esta casa, si me hubiera ido, él habría quedado con ella, y no podía soportarlo. Pensé que esta casa había sido construida con mis sueños desde el principio. Aseguré cada detalle, asegurándome de que mi esposo no tuviera voz ni voto en el proceso, porque yo era quien pagaba. La casa se completó después de 6 meses de arduo trabajo, aunque no todo salió como quería debido a restricciones presupuestarias. Aún así, fue casi perfecta, pero, al final, me costó más de lo que esperaba. Ahora, a mi edad, pagar la hipoteca se vuelve cada vez más difícil, pero vale la pena porque esta casa es mi sueño hecho realidad. Me encontraba perdida en estos pensamientos cuando sonó el intercomunicador. Solo un momento, dije, apresurándome a responder. Era Alan, la esposa de mi hijo mayor. Ella trabaja duro para mantener su hogar, ya que Wesley, mi hijo mayor, se queda en casa. Es una mujer capaz, pero con un lado agresivo, especialmente hacia mí. ¿Wesley está contigo hoy?, pregunté cortésmente, pero como siempre, me ignoró. Hola, Alo, la saludé de todos modos. Bienvenida. Ella no respondió. Este es mi nuevo hogar, le dije, con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿No es hermoso? Ella dio una sonrisa a medias. Es bastante agradable. Desearía poder vivir en una casa como esta. Siempre eres bienvenida aquí, respondí, aunque mi tono dejaba claro que no esperaba que lo tomara literalmente. Mi esposo intervino detrás de mí. De hecho, puedes vivir con nosotros a partir de hoy, dijo en tono de broma, pero con un significado más profundo. Alan se iluminó, se inclinó hacia él y actuó como una niña mimada. Su cercanía me molestó, y no pude evitar preguntarme cuánto tiempo llevaban tan cercanos. Me sentía enferma de verlos así. Tomen un poco de té y bocadillos, dijo mi esposo, y dejen de ser tan groseros. Preparé el té y los dulces, pero cuando se los entregué, Alan comenzó a comer sin siquiera reconocerme. Ni un gracias, ni un itazu, nada. Después de terminar, se giró hacia mi esposo y simplemente dijo, me voy de regreso. Salió sin siquiera mirarme. Al principio, solo venía una vez a la semana, pero pronto sus visitas se volvieron más frecuentes. En 3 meses, ya estaba viniendo casi todos los días, y curiosamente, siempre cuando yo no estaba en casa, lo que me dejó intrigada.
¿Cuál era la verdadera razón de sus visitas? Un día, recibí una llamada telefónica. Hola mamá, ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado? La voz al otro lado me sonaba familiar. Era Grayson, mi segundo hijo. A diferencia de mi hijo mayor, Grayson siempre ha sido responsable y trabajador. Estaba muy orgullosa de él por cómo cuidaba a su familia. Aunque estaba ocupado con el trabajo, siempre me mantenía en contacto. ¿Y cómo va todo?, preguntó. ¿Cómo está la nueva casa? Es cómoda, respondí, pero he estado lidiando con un pequeño problema. ¿Se trata de Alan?, preguntó casi como si lo supiera. Me sorprendió. ¿Cómo lo sabías? No tengo mucho tiempo, así que seré breve, dijo. Sí, escuché de mi hermano el otro día cuando bebió demasiado. Lo que Grayson me dijo a continuación fue difícil de creer, pero al mismo tiempo, de algún modo, encajaba perfectamente. Sentí como si una verdad que nunca antes había considerado comenzara a calar en mí. Mamá, ¿estás bien?, Grayson preguntó con preocupación. Me quedé en silencio por un momento antes de responder. Estoy bien. Gracias por preguntar. Lo que me dijiste fue realmente útil. Sus palabras me despertaron algo dentro de mí, y ya había comenzado a formar un plan. Grayson, necesito tu ayuda, le dije. Sabía que no podía hacer esto sola, pero también estaba segura de que él estaría a mi lado. Al día siguiente, comencé a poner en práctica mi plan. Trabajé en silencio, ocupándome de las cosas después del trabajo y en mis días libres, de modo que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pasaron algunos días, y una tarde, la puerta se abrió. Ahí estaba de nuevo mi nuera, pero esta vez, no pude evitar saludarla con un tono sarcástico. Oh, qué raro que estés aquí cuando yo estoy en casa, le dije. Como siempre. Ella ignoró mis palabras sin siquiera reconocerme. Se quitó los zapatos en la entrada y caminó directamente hacia la casa, como si fuera la dueña del lugar. La miré con frialdad, pero en ese momento escuché una voz familiar. Vaya, esta es realmente una casa hermosa, dijo Wesley, mi hijo mayor, mientras entraba. Su comportamiento era el mismo que el de su esposa. No saludaban ni decían palabras amables. Simplemente se quitaban los zapatos y entraban. Estaba claro que mi esposo los estaba esperando. Salió de la sala de estar con una sonrisa en el rostro, como si hubiera estado esperando su llegada. Los estaba esperando, dijo, guiándolos a los tres por la casa. Yo actué como si no existiera. Mi casa tenía una cocina abierta que me permitía ver la sala de estar, así que me quedé allí, observando en silencio mientras todos se sentaban. Este es un lugar fantástico, dijo Wesley, mirando alrededor. Ya puedo imaginarme cocinando en esta cocina. Escuché a mi esposo dándoles un recorrido por la casa. El baño y el inodoro están aquí, explicó, guiándolos de una habitación a otra. Los seguí con cuidado, tratando de permanecer fuera de su vista. Mi sospecha crecía con cada palabra que intercambiaban. Cuando se mudaron al piso de arriba, mis dudas se convirtieron en una triste realidad. Escuché a mi esposo mostrándoles el dormitorio principal. Esta habitación tiene una vista excelente, ¿no? Es espaciosa. Y por supuesto, también hay una habitación adicional allá. ¡Wow!, exclamó Alan, con los ojos muy abiertos. Esta casa es perfecta. ¿Cuándo podemos mudarnos? Eso fue todo. Grayson había tenido razón todo el tiempo. Habían estado planeando esto a mis espaldas. Finalmente, regresaron a la sala de estar, charlando alegremente. Su emoción era casi palpable. Tan pronto como se sentaron, mi esposo me gritó: ¿qué estás haciendo ahí parada? Sé cortés y trae algo de té y bocadillos. Mi nuera me hizo un gesto de despedida, como si fuera una sirvienta, antes de que pudiera responder. Fue entonces cuando Loan intervino, su tono lleno de condescendencia. Está bien, papá, nos preocupamos por los ancianos. Tómatelo con calma, dijo. Sí, agregó Wesley. Es normal reducir la velocidad cuando las personas envejecen. Deberías ser más amable con tu esposa. Después de todo, ella es tu mujer. Me mordí la lengua, conteniendo la tormenta de palabras que quería soltar. Preparé el té y los bocadillos en silencio, tal como me pidieron, pero ni una sola palabra de agradecimiento salió de ninguno de ellos. En lugar de eso, siguieron charlando y riendo, tratándome como si fuera invisible. Unos días después, llegué a casa del trabajo y vi un camión de mudanzas estacionado frente a la casa. Mi corazón se hundió. ¿Qué estaba pasando ahora? Me acerqué y vi a mi esposo hablando con uno de los transportistas. El camión estaba etiquetado como Scott's Moving Center. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, mi hijo mayor apareció de repente detrás de mí, como si hubieran estado esperando ese momento. ¿Está todo listo?, preguntó Wesley con voz ansiosa. Sí, así es, respondió mi esposo.
Intercambiaron algunas palabras más antes de que los tres entraran a la casa sin siquiera mirarme. Me quedé congelada por un momento, observándolos entrar sin la menor preocupación. Me quedé afuera de la casa, viendo cómo todo se desarrollaba. Mi esposo, mi hijo mayor y mi nuera, acurrucados junto al transportista, discutiendo su próximo paso, parecían emocionados, casi como si no pudieran esperar para tomar control de lo que solía ser mi hogar. Aproximadamente media hora después, salieron de la casa riendo y haciendo una reverencia mientras veían alejarse el camión de mudanzas. Cuando todo terminó, los tres se volvieron hacia mí, sus rostros mostraban una expresión de suficiencia, y sus sonrisas parecían sombrías. Mi esposo dio un paso adelante y dijo: «Necesito hablar contigo. No digas nada, solo responde sí a mi pregunta. De todos modos, no tienes derecho a negarte». Mi hijo mayor y su esposa estaban a su lado. Él sonrió como si ya hubieran ganado. Mi esposo respiró profundamente y continuó: «Eres demasiado mayor para esta casa. Es hora de que la generación más joven se haga cargo. Por eso, le vendí la casa a nuestro hijo y su esposa». Mi nuera intervino rápidamente: «Eso es ahora. Date prisa y sal de aquí». Me dolió escuchar cómo me llamaban anciana, y cómo mi nuera estuvo de acuerdo con él. Alegremente, ambos se burlaron de mí y me dijeron que me fuera lo antes posible, mientras mi hijo mayor permanecía detrás de ellos, aprobando en silencio. Sus caras parecían retorcidas, casi malvadas, y no podía creer que estas fueran las mismas personas a las que consideraba mi familia. ¿De verdad querían tanto esta casa que me tratarían de esta manera? «Está bien, les daré lo que quieren», pensé. «Entiendo», respondí en voz baja. «Me iré, como lo pediste». Mi respuesta pareció tomarlos por sorpresa, y por un momento, todos se quedaron en silencio sin saber qué decir. Los ignoré y volví a la casa para recoger mis pertenencias. Mientras empacaba, mi mente corría. «Puedes quedarte con la casa», pensé, «pero no sabes lo que te espera. Nunca esperas los problemas que vienen. Un día, serás tú quien se llene de arrepentimiento». Aún sentía algo por la casa, después de todo el esfuerzo que había puesto en ella, pero en ese momento, nada de eso importaba. Tenía que salir de allí lo más rápido posible. Mientras cargaba mis cosas, vi sus caras. Había algo extraño en sus expresiones, como si no pudieran creer que realmente me estaba yendo. Parecía alivio, pero sabía que era temporal. «Prepárense», murmuré en voz baja mientras me alejaba. Me dirigí directamente a un lugar familiar. Cuando llegué, me recibieron con calidez. «Gracias por venir, mamá», dijo mi segundo hijo, Grayson, al recibirme en la puerta. «Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso». Rápidamente, tomó mi equipaje para ayudarme a entrar. Esta era la casa de Grayson, y la razón por la que estaba aquí era porque me había llamado recientemente para advertirme que mi esposo planeaba vender nuestra casa a mi hijo mayor y su esposa. Grayson y yo habíamos estado en silencio, preparados para este día. Él me había pedido que me mudara con él, y por eso estaba aquí ahora, lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. «Mamá», dijo Grayson, su expresión repentinamente seria, «hay algo que no te he dicho todavía». «¿Qué es?», le pregunté, notando el cambio en su tono. Grayson dudó por un momento antes de decir: «La verdad es que papá y Loan están teniendo una aventura». Me quedé paralizada, atónita por lo que estaba escuchando. «¿Qué?», logré susurrar, aún en estado de shock. «Sí», continuó Grayson, «he tenido mis sospechas durante un tiempo, pero se volvió evidente cuando los vi juntos. Tengo pruebas». Sacó su teléfono y me mostró una foto que dejaba claro lo que temía: mi esposo y mi nuera, Loan, estaban teniendo una aventura. No podía creer lo que estaba viendo, pero en el fondo, todo comenzaba a encajar. Había habido demasiados momentos extraños entre ellos, pero jamás me imaginé que esto pudiera estar ocurriendo. Grayson se mantuvo tranquilo a pesar de las dolorosas revelaciones. «Mamá», dijo, «papá probablemente te pedirá el divorcio en unos días. Deberías estar lista para eso». Me sorprendió la serenidad con la que Grayson hablaba, considerando las circunstancias. Si yo hubiera descubierto que mi padre estaba teniendo una aventura con la esposa de mi hermano, no creo que podría mantenerme tan calmada. «Deberías idear un plan», sugirió Grayson. Pensé por un momento y luego compartí mi idea con él. Grayson se mostró sorprendido, pero luego sonrió. «Veo que podría funcionar», dijo. Unos días después, recibí la llamada de mi esposo. «He decidido divorciarme de ti», dijo de manera directa. «Firma los papeles del divorcio hoy». «Está bien», respondí con calma. «Estaré allí más tarde». Ya me había preparado para ese momento, y ahora solo quedaba una confrontación final. Le envié un mensaje de texto a Grayson para avisarle, y su respuesta fue simplemente: «Buena suerte». Cuando regresé a la casa,
Mi esposo me estaba esperando en la puerta principal. Tan pronto como me vio, se apresuró a poner los papeles del divorcio en mis manos. «Fírmalo ahora», exigió, como si no pudiera esperar para deshacerse de mí. Me sentía cansada de su actitud, pero me mantuve tranquila. Firmé los papeles, y él, visiblemente contento, salió corriendo para entregarlos a la oficina de la ciudad, sin perder ni un segundo. Así, me divorcié legalmente de mi esposo. Acordamos discutir la división de bienes con un abogado más adelante, pero por el momento, nuestra conversación había terminado. Cuando regresé a la casa de Grayson y le conté sobre el divorcio, sonrió y dijo, «Bueno, ahora podemos relajarnos y esperar». Pasaron 2 meses desde que dejé mi antigua casa. Aunque todavía me estaba adaptando a mi nueva vida, sabía que había tomado la decisión correcta. Un día, recibí una llamada de mi hijo mayor, y su voz estaba llena de pánico. No tenía idea de que el pago mensual del préstamo fuera de 360,000 yenes, exclamó, claramente estresado. Manteniendo la calma, respondí, yo era quien pagaba esos 360,000 yenes cada mes. ¿Por qué debería seguir pagándolo ahora? Ya no vivo allí, así que el préstamo es tu responsabilidad. ¿No es así? Él parecía entender, pero seguía suplicándome que hiciera algo. No puedo manejar esto solo. Todo lo que puedo decir es que ahora eres un hombre adulto y tendrás que cuidarte solo. Le dije antes de colgar, sin dudarlo. Borré su número de mis contactos. Era hora de seguir adelante. Grayson, que había estado a mi lado durante la llamada, no pudo evitar reírse. Su risa era contagiosa, y pronto ambos nos reíamos sin poder detenernos ante lo absurdo de la situación. Al día siguiente, regresé a casa del trabajo y encontré a mi ex esposo, mi hijo mayor y su esposa, todos arrodillados en el suelo de la sala de estar de Grayson, suplicando por dinero. «Por favor, préstanos algo. No podemos sobrevivir sin ayuda financiera», suplicaron. «Los pagos del préstamo son tan altos». Alouen gimió. Dejé escapar un largo suspiro. Ver a los 3 en el suelo suplicando era casi demasiado para soportar. Mi ex esposo finalmente me vio allí parada y preguntó, «¿Qué haces aquí?» Sonreí. He estado viviendo con Grayson y su familia desde que me fui de esa casa. Su rostro se puso rojo de ira. Claramente no esperaba verme allí, y eso lo frustró aún más. «Bueno, eso no importa. Lo que es más importante es, ¿cuándo voy a recibir mi parte de la división de la propiedad?», me espetó. No pude evitar reírme internamente. No tenía idea de lo que venía. «No tenemos dinero», dije claramente. «Por supuesto que sí», replicó. «Cuando una pareja se divorcia, se supone que deben dividir la propiedad». Le expliqué, con tono firme, «Eso solo aplica si realmente eres dueño de la propiedad. No tenemos ninguna propiedad que dividir». A pesar de que mi ex esposo aún no entendía lo que le estaba diciendo, le expliqué con más paciencia. «Has estado desempleado durante mucho tiempo», le dije. «Yo he pagado todos nuestros gastos de vida y la hipoteca de la casa, pero apenas cubría lo básico. No dejaste que nadie ahorrara dinero, y todo lo que teníamos se fue en ti». Solo cuando lo expuse de esta manera tan simple, la verdad pareció golpearlo. Se quedó allí, atónito, sin poder responder. «Y una cosa más», añadí, «voy a pedir pensión alimenticia, así que mejor prepárate». Su rostro se puso pálido, pero no terminé ahí. «Sé lo que pasó con Alouen», le dije. «Nuestro hijo lo vio y hasta tomó fotos. Es toda la evidencia». Grayson sacó su teléfono y me mostró las fotos. Las imágenes eran claras, la relación inapropiada entre él y Alouen. Mi ex esposo, al ver las fotos, se desplomó en una silla, estalló en lágrimas, sollozando incontrolablemente. Mi hijo mayor, que había estado a su lado, se encolerizó más con cada segundo, sus manos temblando de rabia mientras Alouen lloraba más fuerte. Toda la escena era tan absurda que no pude evitar ver el humor en ello. Pero Grayson ya había tenido suficiente. Los echó a la fuerza de la casa y llamó a la policía para informar que estaban causando disturbios. En 10 minutos, la policía llegó y arrestó rápidamente a mi hijo mayor, que se había vuelto violento. Alouen, que seguía llorando y murmurando incoherencias, también fue detenido, al igual que mi ex esposo, quien permaneció allí unos días. Los 3 fueron escoltados a la comisaría, donde pasaron la noche. Después de ser liberados, se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento de una habitación. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión de su aventura llegara a un punto crítico. Mi hijo mayor comenzó a abusar verbalmente de su esposa y de mi ex esposo. La culpa y el estrés pasaron factura a mi exmarido y a mi hijo, quienes cayeron en una profunda depresión, incapaces de trabajar y abrumados por la responsabilidad de cuidarse mutuamente. Además, mi exmarido tenía que pagarme una pensión alimenticia, lo que complicó aún más su vida.
La nueva casa se vendió porque no podían pagar la hipoteca, y vender era su única opción. Mientras tanto, yo había cortado todo contacto con mi hijo mayor, Halloween y mi exmarido. Nunca volvería a ver a esos tres, y no me arrepiento de nada. Desde entonces, mi vida ha tomado un rumbo mucho mejor. Mi trabajo como modista de kimonos ha florecido, e incluso abrí mi propia tienda. Las cosas han ido tan bien que estoy empezando a planear la construcción de mi propia casa nuevamente. Esta vez, lo haré bien. Estoy pensando en pedirle a Grayson y a su esposa que vivan conmigo. Sé que, con ellos a mi lado, finalmente tendremos la vida feliz que siempre merecemos.